algunos mensajes. Esos mensajes tienden a suavizar la gracia, tienden a establecer una vida superficial en Cristo. No importa lo que tú seas, no importa quién eres, el Señor te acepta tal como eres. No le pongas cuidado a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos para ese tipo de mensaje o de mensajero? Somos aquellos que tratamos de guardar y predicar lo que el apóstol Pablo enseña acerca de la santidad. Entonces argumentan que mi vida es mi vida y mi relación con Dios es individual, nada tiene que ver con el resto. Y que Dios ama al pecador y como yo soy pecador, Dios me ama así como soy. Vamos a establecer un punto porque precisamente el mensaje de hoy se llama ¿y cuál es la diferencia? Ese es el mensaje de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios y los que no son hijos de Dios? Porque también eso tenemos que ponerlo en claro. No todas las criaturas de Dios son sus hijos, pero todos somos criaturas de Dios, porque fuimos formados por Él. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada autoridad o potestad para ¿qué? Para ser llamados hijos de Dios. Entonces, no todo el mundo que vive en el globo terráqueo es hijo de Dios, aunque diga creer en Dios, porque los demonios creen y tiemblan, hacen mejor que algunos que dicen creer, ni siquiera tiemblan delante de la presencia de Dios. ¿Ve? Entonces, eso nos lleva a tratar de entender que debe haber una diferencia en nuestro modo de conducirnos, en nuestro modo de vida, ahora que somos hijos de Dios. Hay una diferencia. Ubíquense en su Biblia, en el capítulo 5 de Efesios, ya le dije. Vamos a leer del 6 al 8. Usted me sigue en una lectura silenciosa. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. ¿Todos están allí ubicados? Dice así, no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. Versículo 7. No se hagan cómplices de esa clase de personas, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo está haciendo referencia a está revelando esa diferencia que debe existir entre el hijo de desobediencia y el hijo de obediencia. Y dónde se manifiesta o dónde se identifica en la conducta. Y la conducta es la expresión externa de lo que internamente yo soy. Entonces, quienes argumentan que el verdadero y más importante cambio es el interno y no el externo, están errados. Como dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras. Porque si hay un cambio interno y por allí comienza el nuevo creyente, el Hijo de Dios comienza con un cambio interno. Ese cambio interno debe manifestarse al exterior. Y se manifiesta al exterior precisamente en nuestra conducta. Y nuestra conducta nos hace relacionarnos con un medio, con un contexto que se expande desde lo más cercano hasta lo más lejano. Y la forma en que nos relacionamos tiene mucho que ver, por ejemplo, con el vocabulario. Así que el Hijo de Dios en su interior aprende a cambiar su vocabulario para que ahora su lengua y su boca
no profiera maldiciones, groserías, malas palabras, injurias, chismes, murmuraciones. ¿Ves? Comienza adentro, pero se manifiesta afuera. Se manifiesta en la forma como nos relacionamos unos con otros. Así que aquel esposo que era un esposo maltratador y ahora es creyente, nueva criatura, debe convertirse inmediatamente en un esposo amoroso, considerado, en un esposo que tiene en alta estima a su esposa, porque eso es lo que la palabra nos enseña y le dice al esposo, que la esposa es tan importante para Dios, siendo mujer, como el esposo siendo hombre, porque en Dios no hace acepción de personas. ¿Se da cuenta? El hijo que era desobediente a los padres, cuando entiende la dinámica de su nueva persona en Cristo, ahora es un hijo obediente porque él entiende que la palabra dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Indudablemente los cambios deben venir. ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? Supuestamente, pero nuestra vida no cambia. Y siempre argumentamos que cambia interiormente. No, yo cambié por dentro. Otros que quieren, ¿verdad?, cambiar en lo sucesivo, están alargando en el tiempo un proceso demasiado complicado. O sea, a veces colocamos la vida en Cristo como una vida demasiado complicada, demasiado compleja. Como que no logramos entender o captar lo que Dios tiene para nosotros. Y encima, a veces escuchamos predicadores que hablan como que la Biblia está escrita en códigos indescifrables. Hermanos, si la Biblia fuese escrita en códigos indescifrables, Dios no la utilizaría como un medio para que nosotros crezcamos, sino como un instrumento para hallar un tesoro, porque los tesoros que se hallan a través de un mapa indescifrable son los que son demasiado complejos y es un tesoro demasiado bonito, demasiado valioso para que lo tenga todo el mundo. Pero la palabra dice que la salvación es para todo aquel que quiera acercarse a Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Entonces la Biblia no es un libro escrito en códigos indescifrables, pero sí hay algo a que debemos atender. La Biblia originalmente fue escrita en un espacio de tiempo diferente al nuestro, en un lenguaje diferente al nuestro, que de paso ni siquiera se habla hoy, porque la Biblia originalmente fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ninguno de esos tres idiomas se habla hoy. La Biblia fue escrita en por lo menos 3 continentes, que no es el continente americano. Por lo tanto, hay expresiones culturales y una dinámica social distinta a la nuestra. Entonces tenemos que estudiar interpretando esa dinámica para poder entender hoy qué significa eso. Hoy, por ejemplo, la mayoría de nosotros no sabe lo que significa realmente la palabra concupiscencia. Por eso tenemos diferentes versiones de la Biblia donde, si la Reina Valera no nos explica lo que es concupiscencia, aunque por el contexto yo entiendo que es algo malo, hay otras versiones como la PDT, por ejemplo, o la lenguaje actual, que nos explica con otros sinónimos y otros términos más fáciles de entender lo que significa el término concupiscencia. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que interpretarla en razón de nuestra cultura, entenderla hoy, pero no está hecha de códigos indescifrables para ver cómo obtener la vida eterna. No, la vida eterna es a través de Cristo, la salvación es a través de Cristo. La salvación es producto de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, que a través de su sangre hemos sido limpios de todo pecado. Y por la resurrección de Jesucristo tenemos la oportunidad de vivir esa vida eterna. O sea, eso no tiene ningún misterio. Eso no es nada que está fuera de nuestro alcance. De hecho,
Lo que la palabra nos dice en el versículo 8 es que nosotros ahora vivimos en luz, pero no se refiere a este tipo de luz. Es la luz del conocimiento. Es la luz de saber quién es Cristo en nuestra vida. Antes vivíamos en la ignorancia porque no sabíamos quién era Cristo. Y al no saber quién era Cristo, no distinguíamos que era pecado. Aunque moralmente podemos hacer la diferencia entre lo que es malo y bueno en algunos casos. Pero en lo espiritual, el pecado se distancia del concepto de lo bueno y lo malo que nosotros podamos tener. Comenzando por el hecho de que la palabra dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El apóstol Pablo entonces nos da 3 elementos importantes para entender y los cuales nosotros vamos a tocar un poco en esta mañana, en este tiempo que tenemos acá. Por un lado, nos está señalando que no debemos dejarnos engañar, así que hay una responsabilidad que tenemos. Y esa responsabilidad en parte es del pastor, pero la mayor parte es suya. La mayor parte es suya, porque incluso el pastor puede con intención o sin intención engañarle. Y nadie podrá delante del Señor decir, cuando Dios le diga, mira, pero ¿por qué tú estabas practicando esto? No, porque el pastor dijo, no puedes, porque tú estabas en la luz de Cristo, tenías la palabra en tu mano y podías estudiar y discernir. Eso no le quita responsabilidad al pastor que haya enseñado mal. Recuerde que la palabra dice que los pastores deben dar cuenta. Daremos cuenta no de su vida, no de sus decisiones como con quién se casó, porque yo no soy su papá. Yo a usted no le voy a dar permiso para que salga de viaje, para que se case, para decirle que va a estudiar. No, si usted quiere consejería, a la luz de la Escritura le damos consejería, pero yo no soy su papá. ¿De qué me va a demandar el Señor? ¿Qué le enseñé? ¿Y qué no le enseñé? Eso me va a demandar el Señor. Pero eso no exime el hecho de que usted tiene que dar cuenta por lo suyo propio. Porque usted es su propio sacerdote, según la primera carta del apóstol Pedro, todos tenemos un sacerdocio universal. Ahora no necesitamos un sacerdote que presente en el lugar santísimo una ofrenda ante Dios por mí. No, yo puedo a través de la gracia entrar por mí mismo al lugar santísimo y ofrecer al Señor, como dijo la hermana directora, mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay una demanda y el primer elemento que tenemos que considerar en la diferencia que tenemos que hacer en nuestra vida es no dejarnos engañar. Es su responsabilidad no dejarse engañar. Yo no tengo inconveniente, de verdad que sí, se lo digo como pastor. Usted sabe que uno como pastor siempre, a veces de repente hay celos, ¿no? De que vaya a otra congregación, de que escuche a otro hermano, el peligro de que va a escuchar por allá, que lo va a hacer desviar. Yo en lo particular no siento ese miedo. Y a los hermanos que me dicen, hermano, voy a ir, tranquilo, haga como dice la palabra, retener lo bueno, desechar lo malo. Pero ¿cómo yo retengo lo bueno si no lo sé escoger? En estos días estaba comprando, me dijo mi esposa, vamos a comer sopa. Y yo le dije, ok, yo compro los ingredientes. Teníamos el pollo nada más y voy a la bodega a comprar sopa y me detengo, mira, dame apio, dame plátano verde, y había una yuca allí. Pero hermano, mire, entre las muchas cosas que yo soy malo para comprar yuca. Yo no sé si está bien, no sé. Y yo decía en mi mente, yo estoy ahí pidiendo, pero yo decía en mi mente, ¿será que le digo, ábrame ahí la yuca? Porque yo he visto que Katy lo hace, ¿no? Y ¡pam! Le abren la yuca, ¿verdad? Y Katy la ve. Y a veces hasta la toca. Y yo decía, ¿para qué voy a poner a esta muchacha que abra la yuca si yo de todas maneras no voy a saber cuando la vea? No voy a saber. ¿Para qué le voy a decir abra la yuca? ¿Para que corte la yuca y yo después, no? Y decía, si después que abra la yuca
me da pena, porque a mí me da pena, hermano. Me da pena y me la llevo obligado. Y la yuca está mala, mi esposa me pega. Seguro me pega. ¿Mm? No me pega, ella no me pega. ¿Ah? Pero sí entiende lo que le trato de decir. Si yo no sé lo que es bueno, si no lo sé reconocer, ¿cómo lo voy a retener? Es por eso que es importante congregarse, escuchar la palabra, ir a los estudios bíblicos, hacer estudio bíblico en la casa, reunirse con hermanos, estudiar, escudriñar, para poder retener lo bueno y desechar lo malo. Así como cuando usted come pescado. Usted se come un coporo y se le irá una espina porque se fue, pero no porque usted quiso tragársela. ¿Mm? Y usted coge, echa la espina y se traga la poquita carne que le pueda sacar al coporo. ¿Mm? No se dejen engañar, dice el apóstol. Es nuestra responsabilidad. Ahora, el apóstol no solamente dice no se dejen engañar, dice no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados. La versión Reina Valera dice con palabras vanas. Entonces ya usted sabe determinar que hay palabras que endulzan el pecado. Hay palabras que nos predisponen. Hay palabras, hay mensajes, hay predicaciones, pero también hay conductas que tratamos de imitar que nos predisponen al pecado. Y el apóstol Pablo es certero en decir, no solamente no se dejen engañar, sino cuál es el medio en que generalmente viene el engaño, a través de palabras vanas. Ese convencimiento por el cual una persona se te acerca a través de un mensaje como este o a través de una conexión personal a decirte ciertas cosas que no convienen, que no edifican, pero todo radica en cómo diferenciar las palabras vanas, cómo diferenciar esas palabras que tratan de excusar el pecado. Si yo no sé lo que es bueno, no sé lo que es malo porque no me nutro, no pregunto. Si usted tiene una duda, pregunte. Nadie nació aprendido. Todos tenemos nuestras dudas, algunos de manera existencial, otros de manera muy puntual, pero todos tenemos dudas. Pregunte. La cuestión es a quién preguntarle de manera certera, que no me vaya a responder algo loco. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde viene la dimensión del ser de la persona. ¿Cómo va a crecer en Cristo si hay algo que lo ata a su vida vieja, a su vida pasada? Y esa conexión a través de esas palabras vanas, normalmente viene alguien que es un indocto. El apóstol Pablo habla del indocto, que no es un ignorante, solamente una persona que no es especialista en un tema. Y hay quienes de repente quieren o creen tener demasiado manejo de un tema en particular acerca de la gracia, que terminan perdidos y enlodados en su propio pecado. Y cada quien, según su perspectiva, va a mirar el pecado suavizándolo con la gracia. Y por eso al principio le decía que le damos largas al cambio. No, yo cambio cuando el Señor me vaya ayudando. Sí, eso es cierto, pero ¿cuándo el Señor te va a ayudar? ¿Mañana? ¿Pasado? El Señor te ayuda hoy, pero si yo soy chismoso, ¿cuándo debo dejar de ser chismoso? O sea, yo no puedo esperar que una manifestación, porque si espero una manifestación de Dios, me espera algo así como parecido al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, venía montado en el animal, iba, porque miren lo que es la situación del apóstol Pablo. Siendo Saulo de Tarso, él estaba plenamente convencido de lo que él estaba haciendo, estaba bien. Él estaba haciendo una cruzada contra los primeros creyentes, porque él era un judío, un fariseo. Y según su propia perspectiva, él estaba obrando bien porque estaba llevando a esos herejes ante la justicia.
Póngase, cabalgue en el animal en que estaba cabalgando Saulo. Póngase en las sandalias de Saulo de Tarso. Él está plenamente convencido de que está haciéndolo bien. ¿Y qué resultó? No lo estaba haciendo bien. Usted conoce la historia en el libro de los Hechos, cómo viene una luz del cielo, lo tumba del animal, lo deja ciego 3 días, que de paso, aunque se curó medianamente de su enfermedad, no se recuperó del todo. Más adelante él explica que tiene que ver las letras grandes, que le dificulta leer y escribir, dice el apóstol. ¿Producto de qué? De ese evento que algunos están esperando que así Dios los cambie. ¿Quiere usted que Dios los cambie así? Que lo tumbe del animal donde usted va, que supuestamente es bien lo que estoy haciendo. David tiene una perspectiva diferente en su caminar y le pregunta y le dice a Dios: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Así que hay preguntas que diariamente yo le puedo decir al Señor, o le debo decir al Señor: ¿estará bien esto, Señor? No debo aspirar solamente a escuchar audiblemente su voz, si para eso Él se ha comunicado conmigo. No dejarse engañar es lo que advierte el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Cómo? Con palabras vanas. ¿Cómo? Con palabras que tratan de enmascarar conductas antiguas, de suavizar una conducta que le estoy dando largas en el tiempo y que yo no decido dejarla. La mayoría de los mandamientos que están puestos en la palabra están puestos para que yo los haga. Quiere decir que buena parte del cambio, después que Cristo me ha transformado y conozco el poder de la gracia, dependen de mí, de mi estructura mental, de lo que yo consumo de la palabra para decidir dejar o continuar practicando la maldad. Pero no voy a saber la diferencia si no aprendo cuál es la diferencia. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hay una advertencia. Y esa advertencia pasa desapercibida para nosotros porque creemos que no tenemos nada que ver con eso. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 18. En ese mismo caso, allí en la carta a los romanos, el apóstol Pablo viene dando una lista a los hermanos que se congregan allí en Roma, de la iglesia en Roma. Él viene dando una lista y me llama la atención, hermanos, que esa lista que el apóstol Pablo entiende y enseña, habla de la conducta, pero ojo, escúcheme, habla también de la complacencia. Es posible que yo no tenga esa conducta de esa lista, versículo 35, 25 en adelante. Pero el último versículo del capítulo 1 de Romanos 1, el versículo 32, es claro y definitivo. Dice la versión textual: quienes habiendo entendido, escúcheme, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuáles son esas tales cosas? Usted en su casa va a llegar y leer Romanos 1, sobre todo, 25 en adelante, y ahí hay la lista de cuáles son esas cosas. Y dice: son dignos de muerte los que la practican. Ah, ok, yo no la practico, pero voy a ver cuál es la diferencia. Ay, Dios, aquí se me complica la cosa un poco, porque el apóstol entonces dice: y no solo de los que la hacen, sino también de los que se complacen con los que la practican. Dios mío, estoy en un lío. Estoy en un lío.
¿Y si yo soy de los que se complacen con los que la practican? Le he dicho con alguna frecuencia que conocí a algunas mamás que sabiendo que su hijo tenía una esposa, le recibían en su casa a la querida. Mamás creyentes. ¿Ella es adúltera? No, porque con su cuerpo ella no está adulterando, pero ella se complace porque está permitiendo que su casa sea resguardo y seguridad para la amante de su hijo. ¿Se da cuenta? ¿Se está dando cuenta cómo entro en esa lista también? Porque no entiendo, dice el apóstol, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, entonces no entiendo. Y no entiendo no porque yo sea bruto, entiendo porque no escudriño la palabra. Me es fácil identificar que yo no practico tal y cual cosa. Pero cuando yo soy un canal donde la murmuración o el chisme se va como un carro en una autopista a 100 por hora, yo me complazco también en escuchar esos chismes, esas murmuraciones. No vas a impedir que una persona quiera murmurar delante de tu presencia, pero sí puedes impedir quedarte o dejar que esa murmuración circule en esa autopista. Porque son dignos de muerte los que la practican, pero también los que se complacen. ¿Sabía usted que Timoteo, el joven pastor, discípulo de Pablo, tuvo una de las muertes como mártires más estrepitosa, horrible? Timoteo fue arrastrado por la ciudad, arrastrado por caballos, por carros que eran guiados por caballos, y murió horriblemente. Pero ¿sabe usted por qué? Porque venía una procesión de Diana de los Efesios, de la diosa Diana, y Timoteo comenzó a predicar sobre la idolatría. Y claro, como la ciudad era sumamente idólatra, lo amarraron a un carro y echaron a andar el carro. Y murió Timoteo, porque él no se complace en la idolatría. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, porque seguimos en la dinámica de tratar de identificar de dónde vienen esas vanas palabras, de dónde vienen esas palabras seductoras, que nos hablan y tratan de enmascarar el mal. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí la palabra espíritu no está haciendo referencia a la manifestación espiritual de algo, de una entidad invisible. Está hablando al ánimo con que un predicador o una persona habla. ¿Sabe que cuando uno está predicando o cuando uno va a hablar con una persona, uno tiene un propósito, uno tiene ese mensaje que voy a dar, tiene un propósito? Eso aquí es lo que hace la conexión con espíritu, o sea, ese ánimo. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Un hombre que se para aquí a hablar no necesariamente es un hombre de Dios, así diga aleluya, gloria a Dios. Así diga a Dios tantas veces que usted pierde la noción. No. Un hombre se para aquí a hablar del mensaje de la palabra porque tiene autoridad, pero la autoridad no viene porque simplemente yo diga yo tengo autoridad. Porque Jesús le dijo a los discípulos, quieren tener autoridad, sean siervos. Para yo tener autoridad tengo que ser siervo. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos, vamos a lavar los pies, yo voy a ser el primero, yo les voy a lavar los pies. O sea, quien se para aquí a hablar de la palabra de Dios es porque tiene autoridad, pero no porque es más que la iglesia, sino porque yo soy el primero en hacerlo. Lo que predico,
lo practico. El mensaje que doy ya ha pasado por mí primero. Hablo por mí en primera persona, en este caso que es el que les estoy hablando. Pero estoy hablando de una persona que se para aquí a hablar. ¿Cómo usted va a ir? Y a veces da como risa, ¿no? Los estudios son importantes, pero son complementarios a la experiencia. Es difícil ir a un congreso y escuchar a alguien hablar de los docentes, de la dinámica, de la estrategia, de la didáctica, de la evaluación, y este que está hablando tiene muchos estudios, pero tiene cero, nula experiencia en el aula. La autoridad te la da la experiencia. La experiencia. Esa es la dinámica, ese es el mejor maestro, la experiencia. Por supuesto, el conocimiento científico, la metodología, te enseña a ordenar ese cúmulo de conocimiento que te da la experiencia. Pero es difícil que se pare a alguien que no tuvo ni 5 años de servicio a decirle a un docente con 28 años de servicio cómo estar en el aula. No tiene autoridad. Por eso el apóstol Pablo le dice al Timoteo y a su vez a la iglesia, tengan cuidado con los pastores que ustedes van a llamar. Y en el listado dice, no un neófito. Entonces uno quiere, la iglesia, en ese amor de Dios, porque queremos ser más buenos que Dios. Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos nombrar a cualquiera. No, este hermanito. Este va a ser pastor. Claro, es el único que dijo que sí, el resto no quiere. Es el único que dijo que sí y hace 6 meses, acaba de entregar su vida a Cristo. No estoy menospreciando su vida, su querer, su anhelo. El apóstol Pablo dice, si alguno desea o anhela obispado, buena obra quiere. ¿Ves? Pero el apóstol es claro en decir, el pastor, el obispo, no debe ser un neófito. ¿Qué significa la palabra neófito? Nuevo, recién salido del cascarón. Eso es un neófito. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando usted va a escuchar a alguien el mensaje, usted, más allá de las palabras, usted va a ver su vida. ¿Es coherente lo que está diciendo? ¿Es coherente lo que está transmitiendo? ¿Su vida lo proyecta? ¿Su vida hace realmente honor a esa palabra que está predicando? No se dejen engañar, dice el apóstol. El segundo elemento nos llama, en el versículo 7, la primera parte del versículo 7, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y aquí viene la cosa. Una vez que yo he aprendido a diferenciar, porque acuérdese que el mensaje se titula, ¿y cuál es la diferencia? Una vez que yo he aprendido a diferenciar, entonces ahora viene un proceso de alejamiento de las cosas que ya sé que son malas. La cosa no queda allí. El cambio no queda allí, solamente en tener el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora viene un proceso de alejamiento. ¿Que es progresivo? Sí, pero ¿quién dijo que tenía que ser a 5 kilómetros por hora? Progresivo puede ser a 80 kilómetros por hora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo de los kilómetros por hora? Estoy hablando de velocidad, ¿no? Porque es que a veces nosotros queremos manejar nuestros cambios como algo lento. Llegué a los pies del Señor, escupo chimó, tengo 15 años a los pies del Señor y sigo escupiendo chimó. ¿Cuándo vas a dejar de escupir chimó? No, cuando el Señor me lo quite. Y es que quieres que el Señor venga y envíe al ángel Gabriel, que fue al que le llevó el mensaje a María, eres dichosa, bienaventurada, vas a tener un bebé. ¿Quieres que ese mismo ángel venga a decirte, mira, deja de escupir chimó? O sea, por favor. Por favor. La dinámica del cambio, en la velocidad del cambio, la imprimes tú. ¿Cómo la imprimes? Mientras más tiempo paso con la palabra, más rápido voy entendiendo. Más rápido voy poniendo en práctica. Acuérdese que Dios pone en nosotros, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces es cuestión de saber que Dios quiere que mi cambio sea productivo, eficiente, veraz. ¿Cómo va a ser un cambio eficiente si tengo 15 años siendo el mismo y en una iglesia dándome golpes de pecho? No.
Ahí lo más claro, ahí en ese caso, lo más claro es que nunca hubo un cambio. Nunca hubo una verdadera transformación. Como dice el original griego en la palabra transformación, es la palabra metanoia o metamorfosis. Ese proceso por medio del cual algunos gusanos se envuelven en un capullo de seda y pasado un tiempo de ser un animal repugnante, asqueroso, que se arrastra terrestre, pasa a ser un animal con alas, hermoso y vuela. Es una transformación completa. Deja de ser, escúchenme, completamente como era antes, cuando estaba incluso antes del capullo. ¿Y cuánto se le va al gusano en ese capullo? Y el gusano, no, yo estoy esperando que Dios me transforme. Algún día me convertiré en una hermosa mariposa. Y estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. Y 15 años ese gusano ahí metido en el capullo esperando. ¿Cuándo va a mostrar las alas? La belleza de esa transformación. La metamorfosis es un cambio que no tiene que ver con un modelaje de algunas partes de mi vida. No, es un cambio integral que nos va enrumbando a la perfección. No somos perfectos, pero nos va enrumbando a la perfección. Es decir, cada vez voy siendo mejor. Se debe notar. Dice el apóstol, no seáis pues partícipes con ellos. La lógica es reconocer que si el juicio de Dios para los que practican tales cosas y su ira es con ellos, el juicio de Dios también es conmigo cuando yo no he cambiado, porque precisamente ese cambio al cual debo señalar en mi vida no se ha hecho presente. Entonces nunca recibí a Cristo en mi corazón. Eso es lo que yo debo evaluar. Para aquellos que hablan de que la salvación se pierde, no están yendo al centro del problema. El centro del problema no es si la salvación se pierde. ¿Cómo se va a perder algo que no es nuestro? La salvación viene del Señor. El Señor nos habla del hecho de que lo que viene de Él es intocable. Ni Satanás ni nadie lo puede tocar. Y la salvación viene de Él. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo puedo tener apariencia de piedad. Puedo ser una persona que ha vivido en la iglesia haciendo vida eclesiástica muchos años, 10, 15, 20, 50 años, y jamás haber aceptado a Cristo en el corazón. Se puede ser así. Por algo, escúcheme, por algo el Señor nos habla y nos dice que en el tiempo final que estemos delante de Él, a muchos les dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque nunca fuiste inscrito en el libro de la vida. No te conoce porque nunca tuviste una relación con Él. ¿Y cuál es la excusa del que está allá? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre yo canté mucho, si en tu nombre yo predicaba todos los domingos, si en tu nombre yo ayudaba a las hermanas a hacer hallaca que llevábamos y arepa que llevábamos al hospital. ¿Y qué va a decir el Señor? No os conozco, porque la salvación no es por obra, es por gracia para que nadie se gloríe. Y la gracia a través de Cristo. Entonces yo no puedo perder la salvación si nunca la tuve. ¿Cómo voy a perder algo que nunca la tuve? Es como si yo me venga a parar aquí y les diga, hermano, se me perdió el perrito. ¿Cuál perrito si yo nunca he tenido un perrito? Nunca he tenido un perrito. Ni un perrote tampoco. Sí, me explico, hermano. Sí me agarra la idea. La salvación no se pierde para aquellas personas que nunca la han tenido, pero fueron capaces de vestirse de piedad, de aparentar. Entonces el apóstol Pablo dice, no sean cómplices
Ahora, ¿por qué no debemos ser cómplices? Mire, vaya en su Biblia a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 y 16. Segundo a los Corintios 6, 15 al 16. Nosotros queremos, y así lo hemos demostrado muchas veces a lo largo de la historia humana, incluso el pueblo de Dios lo demostró, los grandes hombres de Dios lo demostraron, y nosotros lo queremos seguir demostrando. Nosotros queremos sentarnos en la mesa con Dios y con el diablo, recibirle a Dios un poquito y recibirle al diablo otro poquito. Así queremos, para que ninguno de los dos se ponga bravo. O sea, estoy un ratico aquí y alegro a Dios, y estoy otro ratico aquí y alegro al diablo. Solo que conscientemente no sé que el otro ratico aquí con el diablo es con el diablo. Eso se enmascara. Se le coloca otro nombre, otra imagen. Recuerde que la palabra dice, Jesús nos enseñó, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando usted no obra en bien para la gracia de Dios, usted está obrando en mal. Pero es posible que usted diga, no, yo me quedo quieto. No, al quedarse quieto está obrando en mal. Porque o eres con Dios o eres contra Dios. Entonces, 2 Corintios 6, 15 y 16 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Una pregunta de reflexión. ¿Qué hay allí que podamos hacer semejanza de Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puedo ser cómplice. Y voy a hablar de ser cómplice porque la mayoría sabemos cómo no participar, supuestamente, ¿no? Pero la mayoría sabemos cómo no participar de las obras malas. El problema es cómo no ser cómplice de eso. En mi llamado a la santidad que hace la palabra, yo debo diferenciar cómo yo estoy separado, llamado a ser santo. Y yo creciendo en el Señor, entonces, en mi vida me doy cuenta cuánto está presente Dios en mí. Cuánto está presente su palabra en mí. Cuánto yo hablo en bendición. Una de las dinámicas más poderosas que tiene el enemigo para colocar en nosotros esos problemas existenciales es la mente. Todo comienza por la mente. La batalla del ser humano comienza por la mente. La mente es, hablo de la mente, no del cerebro como órgano. Hablo del hecho del procesamiento de los pensamientos y las emociones. Porque aun cuando de repente hemos sido enseñados y creemos que el alma, y a veces uno señala el corazón, está aquí, el que está aquí es el órgano, el corazón, el órgano que bombea sangre. Tum, 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 tum. Pero las emociones, los pensamientos, el conocimiento, lo cognitivo, el procesamiento de la información está aquí en el cerebro. El cerebro está compuesto por dendritas y, ¿cómo se llama? Neuronas que se conectan unas con otras a través de impulsos bioeléctricos y ellas van recibiendo y pasando información. Eso es lo biológico, es el funcionamiento biológico. Claro, no es así de simple, ¿no? Allá la doctora y la psicóloga nos pueden dar una clase magistral acerca de eso. Yo no puedo, no soy profesor, pero no soy nada especialista en medicina. Pero no me interesa decirle cómo es el funcionamiento físico del cerebro. Me interesa decirle que la batalla del ser humano comienza en la mente, comienza en los pensamientos. Por eso el apóstol entonces le enseña a los romanos que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Ahora, ¿qué ingresa a nuestra mente a través de nuestros sentidos? Ellos son los que alimentan nuestra mente. Lo que yo oigo,
que es uno de los sentidos que me permite conectarme con mi alrededor para absorber lo que yo veo, lo que yo toco. O sea, 3 de los sentidos que me permite absorber lo que yo gusto, o con la lengua, pues, que es el órgano que me permite tener el gusto, salado, dulce, simple, amargo. Todo eso llena mi pensamiento. De modo que un joven sometido por mucho tiempo a la pornografía es un joven que no va a valorar a la mujer, no va a, no va a valorar a su esposa y viceversa. Una mujer sometida a la pornografía no va a valorar a su esposo. Un joven, un niño que nació, creció, se desarrolló en medio de un hogar violento, su pensamiento lleva el mismo patrón de violencia para ponerlo en práctica en su futuro hogar, si es que lo tiene. Esa es la dinámica de la mente, esos patrones conductuales que a través del pensamiento y de algo que yo estoy luchando, y les comparto esa lucha porque también les he dicho con frecuencia, no solamente del pensamiento, sino del sobrepensamiento. Pensar y entonces ponerle a ese pensamiento otro pensamiento arriba. Y siempre con regularidad coloco el ejemplo de cuando sentimos que un hermano no me saluda. No me saludó, es el pensamiento básico. El sobrepensamiento es, seguro está bravo conmigo. ¿Ves? Yo coloqué un sobrepensamiento encima del primer pensamiento, que no está mal, es un hecho. No me saludó, ese es el primer pensamiento. Ese primer pensamiento debe quedar allí. Vamos a orar, Señor, ayúdame. Reprendo ese mal pensamiento, ese sobrepensamiento. Porque la batalla del ser humano comienza en la mente. Entonces, si yo no soy transformado en la mente y no absorbo lo que la palabra me dice a través de la lectura, a través de la comunión, a través de la relación, entonces no voy a crecer ni cambiar desde mi mente. Y eso no va a ser manifiesto en la conducta. Estoy acuñando un término. Digo acuñando no porque yo fui el que lo inventé, no, en ninguna manera, pero estoy haciéndolo práctico en la vida eclesiástica como pastor. Y es que, ¿cómo pretendemos que en la iglesia haya llaneros solitarios? ¿Sabe la serie esa del llanero solitario, no? Entonces uno trae esa idea del llanero solitario, el hecho de una persona que siempre está sola, no tiene comunión, no tiene relación, no tiene vida con más nadie que con él mismo. Y creemos ser creyente. Ese que dice ser creyente pero no se congrega, no tiene pastor, no tiene hermano. ¿Dónde crece? La palabra nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo estamos conectados por las coyunturas. Y por esas coyunturas crecemos. Eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Pero si yo no hago vida eclesiástica, si yo no tengo relación con los hermanos, si no tengo un pastor, ¿cómo crezco? No pueden haber llaneros solitarios. Hijos de Dios, llaneros solitarios, no hay. No hay. Yo soy integrado al cuerpo invisible de Cristo. Es esa comunidad a nivel global que no nos conocemos, pero que hemos creído en Cristo. Pero a su vez estoy llamado a hacer vida eclesiástica en una congregación local, donde hay un pastor que enseña, unos hermanos que se alegran conmigo, que quizás me celebran el cumpleaños, pero si no me lo celebran, yo les celebro a ellos los cumpleaños, porque aquí no se trata de que yo soy la víctima. Si a usted no celebran un cumpleaños y no nos hemos acordado del cumpleaños suyo, primero, perdónenos. Segundo, súmese a celebrar los cumpleaños de los demás. Felicite, no nos hagamos víctimas.
Compartía con unos hermanos en estos días, bueno, allá donde estaba predicando, y les decía, normalmente nos victimizamos y hacemos la canción esa que yo se les he dicho, esa canción del preescolar. Bueno, del preescolar de antes. Primero ahora es educación inicial. Y era el preescolar de antes. No sé si ahora se canta o no. Esa canción del gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza, le saco lo de adentro. Qué rico gusanito. O sea, yo soy el gusanito, ¿ves? Nadie me quiere. Y a veces estamos así en la congregación, nadie me mira. Mira, hermano, qué vergüenza para mí que hasta hoy lo estoy arrastrando con mi hermano Luis y Yusmari, con su niña Vanessa. Ya, yo la presenté, la llamé y en mi mente ya se llama Sofía. No, Samantha. Samantha, en mi mente ya se llama Samantha. Y en estos días, hace una semana, estábamos en la cama y en la cama siempre mi esposo y yo hablamos de ustedes. Para bien, hermanos, para bien. Y estaba hablando y yo le digo a mi esposa, epa, y Samantha no sé qué, y ella inmediatamente captó, porque mi hermana pequeña, mi hermana menor, también se llama Samantha, pero como estábamos hablando de la iglesia, ella capta y dice, Vanessa, no es Samantha, es Vanessa, acuérdate, Samantha es tu hermana, Vanessa es la niña en la iglesia, la hija del hermano Luis y Yosmari. Ay, Señor, gloria a Dios, por mi esposa, y me da una vergüenza. Y yo le confesé a mi esposa esa noche que a veces veo a la niña y se me atraviesan los nombres. Y le digo, hola, ¿cómo estás, amada? Y me da vergüenza. Pero si yo me agarro de ahí para, ay Dios, pobrecita de mí, pobrecito de mí, me voy porque no se acuerda de mi nombre. No, hermano. Vanessa, sí lo dije bien, ¿verdad? Vanessa superó esa confusión, ella ni se acuerda, yo soy el que me acuerdo, hermano, pero ella superó esa confusión y ni pendiente. Gloria a Dios por Vanessa, hermano. ¿Mm? No podemos ser víctimas. El apóstol nos llama precisamente a no ser cómplices, a identificar y finalmente, una vez que yo he sabido, estudiado e identificado, he podido entonces no ser cómplice, comenzar un proceso de alejamiento de esas cosas malas. Lo último entonces es mostrar, evidenciar una nueva conducta, que es la última parte del versículo 8 en el que estábamos leyendo. El versículo 8 dice completo, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en luz. O sea, la última parte dice, esa luz debe notarse en su conducta. Alguien que lea la versión Reina Valera, voz fuerte. ¿Cómo dice esa parte? El 8, sí. Andad como hijos de luz. Esta versión que les leí de la Nueva Biblia Viva es un poco más congruente para que entendamos qué significa andad como hijos de luz. Entonces el apóstol escribe, la traducción dice así, esa luz debe notarse en su conducta. Entonces eso de ser, hermanos, un creyente tipo superhéroe, la mayoría de los superhéroes tienen doble vida. Se enmascaran, se ponen un traje, salen convertidos en un héroe, pero para vivir una vida normal se quitan ese traje y viven su vida normal. Así pretendemos ser creyentes. Agarro mi Biblia, mi traje, ¿verdad? Y me pongo el vestido y salgo para la iglesia. Pero de lunes a viernes en el trabajo, donde realmente debo mostrar la luz de Cristo que hay en mí, soy otra persona muy diferente. Soy uno más de los que están allí. Comparto las mismas cosas de los que están allí.
¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Una de las cosas que notaron los fariseos y el pueblo de Jesús era que ellos estaban acostumbrados a que normalmente las cátedras de filosofía, de enseñanza, eran dadas por maestros que habían crecido en el templo, se habían desarrollado, eran fariseos, eran saduceos, y ellos eran los que daban escuela, que dicho sea de paso, era diferente a como nosotros lo conocemos hoy. ¿Ves? No era algo tan formal. Algunos de ellos tenían escuelas en las plazas y hablaban y disertaban acerca de la vida y enseñaban acerca de Dios, y se reunía un grupo de personas allí en las plazas o en lugares públicos. Algunos de ellos mantenían cierta frecuencia y la gente sabía que todos los días a las 5 iba a estar allá el maestro y enseñaba, ¿sí? Y disertaba, filosofaba acerca de la vida o de Dios. Pero una de las cosas que resaltó en Jesús, y la gente lo reconoce, y los principales lo reconocen, es que tú hablas como quien tiene autoridad, porque no solamente enseñaba como enseñaban los fariseos, enseñaban porque venían de una escuela formal, venían del templo, tenían una casta, un título, un certificado. Jesús no lo tenía, pero lo que Jesús enseñaba, primero él lo practicaba, y su vida daba evidencia de lo que estaba enseñando era cierto. Entonces la gente se daba cuenta. ¿Por qué se daba cuenta? Por la conducta. A nosotros se nos es fácil identificarlo porque lo estamos leyendo y sabemos que viene hablando del personaje de Jesús. Esas personas no tenían redes sociales, no tenían televisión. ¿Cómo saber quién era Jesús? Acuérdese que cuando Jesús ya sana a aquel hombre que era sábado, aquel paralítico, a pesar de que estaban en el mismo sitio, los fariseos le preguntan, ¿quién te ha sanado? No, yo no sé. Y el paralítico, bueno, ya él no era paralítico, le dice a aquel hombre, pero ellos no sabían quién era. Su rostro no lo podían reconocer. Solo podían reconocer el hecho de que la multitud seguía al maestro. Y lo seguía porque enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús modelaba en su conducta la autoridad. La pregunta para hoy es, ¿yo modelo mi autoridad? La autoridad que he recibido del Señor, yo la modelo. Soy parte de ese contingente de hombres y mujeres que actúan conforme a lo que Dios ha dicho. Y eso tiene que ver, hermano, mi conducta tiene que ver, dice la Reina Valera, por eso decía que les dije que leyeran allí, mi conducta tiene que ver con el andar, y eso se traduce con el vivir, con la relación que yo tengo con mi contexto. Literalmente, en el griego, la palabra andar del Nuevo Testamento significa caminar alrededor. Y todos vemos cómo camina una persona. No nos los imaginamos, lo vemos. Esta última parte, entonces, para nosotros se convierte en algo imperativo. La diferencia debe manifestarse en la conducta. No basta solamente con decir soy cristiano. No basta solamente con querer el cambio. No, no basta. Acuérdense 1 Corintios 13, no basta dar de comer a los pobres. No basta dar mi cuerpo para ser molido. No basta. Si no hay amor, no basta. Si no está Cristo, no basta. Si no hay cambio producido por Cristo, no basta. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese mismo capítulo 5, unos versículos más adelante, el versículo 13 dice, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quién es usted? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero finalizar con 3 cosas importantes donde esa conducta se debe evidenciar. Esa conducta se debe evidenciar, hermanos, en mi actuación, en lo moral. Lo espiritual no solamente se queda en lo invisible, ese cambio espiritual no se queda en lo invisible, ese cambio espiritual transforma lo moral en mi vida. La gran pregunta es, ¿qué es moral? La gran pregunta es, ¿qué acepta la sociedad donde yo vivo? ¿Qué acepta como moral o no? Porque a veces llamamos a las cosas moral o inmoral. Lo contrario a la moralidad. Pero hay cosas básicas que nosotros ni siquiera pensamos. En las instituciones públicas del Estado no están aceptando que las mujeres o los hombres entren en chancletas, con tiritas, en chores. No es moral. No, aquí a la iglesia, no, pues no me critiquen a mí, yo me vengo como yo quiera. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que eso es lo único, estoy poniendo un ejemplo. La conducta nueva trasciende a la relación, a lo social. Entonces ahora ya en mi boca no puede estar eso de que, no, yo hablo así regañado. Así llevo tiempo hablando y así se acostumbra. No, Señor. Porque si eso es un impedimento para que yo me relacione bien, entonces esa es una de las cosas que Dios quiere cambiar. Y yo tengo que cambiar la forma como me comunico con los demás. No es que los demás tienen que aceptarme como yo soy, porque si tú tienes derecho, yo tengo derecho a que no me griten. Tengo derecho a que se me hable bien, con respeto. Entonces yo, en mi cambio que me proporciona Cristo, viene el hecho ahora de lo social, la forma como me relaciono. Y finalmente, en la sabiduría. La sabiduría distingue de la inteligencia, porque no es solamente el cúmulo de conocimiento, sino la forma que voy a utilizar ese conocimiento. Así que tiene más que ver con el discernimiento. Cómo yo percibo el hecho de tomar elecciones sabias, como lo dice el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La elección sabia. No todo lo que brilla es oro. Entonces yo tengo que tener sabiduría para saber qué voy a elegir que me convenga como un hijo de Dios y que me edifique. Porque si no me conviene como hijo de Dios, esa elección no me conviene. Y si tampoco me edifica, esa elección no me conviene. Ahora, ¿quién es usted en Cristo? Es una nueva criatura transformada. Es una nueva criatura que no se adecúa a lo cotidiano, a lo normal, a lo que la corriente de este mundo va diciendo y haciendo. Pensemos por un momento, cierre sus ojos, pensemos por un momento. ¿Cuál es el núcleo de mi vida que me permite manifestar el cambio de Cristo en mí? ¿Cuál es ese núcleo? ¿Será posible que en algún momento de mi vida yo pueda ser transformado para evidenciar el poder de Dios, el poder de Cristo? ¿Será posible que esa transformación pueda hacer la diferencia del antes y el ahora? ¿Cuál es la diferencia?